ya el penúltimo paso en el proceso del diseño de la ingeniería está lo que es el diseño en sí, donde ya después de haber tenido todas las alternativas, todas las pruebas y todo lo concerniente a las simulaciones y a lo que queríamos lograr para ver si iba a funcionar el dispositivo, está el diseño. En el diseño tenemos que primero hacer un diagrama funcional de cómo se van a mover las energías y de cómo se va a mover la materia y de cómo se van a mover las informaciones dentro del circuito, conectándolo todo. Dentro del circuito, no, dentro del dispositivo, conectándolo todo, de modo que se pueda tener una idea muy gráfica de qué va a pasar todo el tiempo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que se recibe la energía, se transforma, se almacena, se provee. Luego se pasa por un bloque que es apagar energía, pero ese bloque está adjunto a verificar energía. Es decir, este bloque apaga la energía en caso de que sea necesario. Luego tenemos una rama que sigue para accionar los actuadores, generar movimiento, amortiguar vibraciones, soportar los elementos y limpiar el suelo, que es la parte ya más de la función mecánica. Tenemos otra rama que es alimentar los indicadores y tenemos otra rama de alimentar el controlador. Alimentando el controlador, entonces podemos alimentar los sensores también, podemos disipar el calor, podemos procesar los datos, podemos compararlos y podemos generar todas las instrucciones que sean necesarias para mover el dispositivo. Luego de haber realizado el paso anterior y lograr el diagrama, podemos proceder a segmentar el proceso y a segmentar el diagrama de modo que podamos tener bloques funcionales que puedan ser identificados visualmente con lo que están haciendo. Por ejemplo, recibir energía, transformarla, almacenarla, proveerla y apagarla pueden ser todo colocado en un solo clúster de la tarjeta de potencia. Luego tenemos accionar actuadores y generar movimiento, lo que podemos clusterizar o agrupar en actuadores. Tenemos un grupo que es de amortiguar vibraciones, soportar los elementos y limpiar el suelo, que ya lo consideramos como el chasis. Tenemos la parte de disipar el calor, verificar la seguridad, alimentar indicadores, generar instrucciones, procesar datos y alimentar el controlador, que todo esto es parte de la tarjeta lógica, es decir, de los circuitos del sistema. Y ya la parte de alimentar los procesos y de identificar los residuos es parte de los sensores. Aquí podemos ver que tenemos bloques distintos para cada cosa y lo podemos separar por cada parte, así teniendo una idea más clara de cómo podemos distribuirlo todo. Luego de haber hecho esta distribución anterior, podemos proceder a hacer un croquis o una imagen, ya sea en 2D o en 3D, con ayuda de un software, para tener una idea de cómo vamos a organizar los bloques que obtuvimos de la forma anterior. Por ejemplo, si tenemos que generar movimiento, tenemos unos actuadores, podemos separarlos en bloques como son motores. Si vamos a tener el chasis, podemos tener esto así. Si vamos a tener un bloque de potencia, un bloque de control y un bloque de sensores, lo podemos poner por separado y decir más o menos cómo va a ir organizado para que vaya tomando forma física el dispositivo. Seguido de esto, buscamos componentes ya estandarizados, componentes que ya se vendan en el mercado, para poder facilitar la mantenibilidad y hacer que sea más fácil la compra de repuestos de ser necesario. Mientras menos componentes del dispositivo estemos fabricando, es mejor para el usuario final. Por ejemplo, tenemos aquí una tabla de componentes y el costo, donde tenemos el cable AC, el TR212, que es un tipo de transformador, un motor de 24 voltios, una batería de 100 amperes hora, una PixiCam, plancha de aluminio, banco de relay, un cable de silicón, Raspberry Pi y un NEMA 17, los cuales todos son elementos que están estandarizados y que tienen precio, que son asequibles a través de tiendas online como Amazon, por ejemplo. Como paso consecuente, nosotros logramos hacer una integración del housing en la cual vemos el seguimiento que se le dan a cada uno de los procesos y a cada elemento al cual está conectado, para así poder tener una imagen más gráfica de qué está sucediendo dentro de nuestro dispositivo. Como por ejemplo, de la entrada AC va al transformador, luego se convierte, se interconecta con el Raspberry Pi, la PixiCam se conecta al Raspberry, alimenta el banco de relays, el motor y por último el housing. Y así tenemos una imagen un poco más gráfica de cuál es el proceso de utilización de nuestro dispositivo. Aquí podemos ver el refinamiento del housing.
este es nuestro dispositivo terminado. Se puede notar que es un dispositivo que consta de 4 gomas, una pala y un orificio delantero. Lo que ocurre es lo siguiente: tenemos gomas para buena tracción, sea en concreto o tierra, y una pala para atrapar las heces, removerlas, y tenemos un orificio en el medio. Lo que ocurre es, cuando el dispositivo se mueve, la pala arrastra las heces suben por la pala, entran por el orificio y se almacenan ahí hasta que el dispositivo llega a su lugar de destino, donde él depositará las heces para luego ser trabajadas. Aquí podemos ver un poco más en detalle los planos CAD del dispositivo, los motores que tiene dentro, los circuitos, la batería, la Raspberry Pi y la cámara para Machine Vision. Este es nuestro manual de usuario, el cual nosotros nos organizamos de una forma que sea user friendly, es decir, que sea fácil para el usuario poder armar nuestro equipo y ponerlo en funcionamiento. Lo primero que nosotros explicamos dentro de nuestro manual de usuario son nuestra misión. Nuestro propósito es mantener un corral de ovejos limpio de heces fecales sólidas, limpiando dicho espacio, siempre que se encuentre sin animales ni personas, manteniéndose en espera en el momento de una manera no invasiva en el espacio del corral. Los fabricantes en este producto, nuestro fin fue poner en práctica el proceso de diseño de ingeniería, evaluando el material de diseño de los sistemas mecatrónicos impartidos por el maestro Irwin Cedeño. Nuestros fabricantes fueron Alejandro Guillén, Luis Teorio y Daniel Rodríguez. Nuestra guía de ensamble. Los componentes que utilizamos fueron 4 ruedas, dos motores de 24 voltios 750 watts, 3 tornillos, 4 de una distancia más grande y 10 más largos, una batería, una pala y un chasis. El proceso de ensamble. ¿Cómo se hace? Paso 1. Se atornilla el motor a la carcasa. Paso 2. Se ajusta el motor al orificio donde saldrá el eje para las ruedas. Paso 3. Se acopla las ruedas al eje del motor. Paso 4. Se ajusta la rueda al eje del motor. En el paso 5 ya podemos repetir el paso 2, 3, 4 y tener ambos motores con ambas ruedas acopladas. En el paso 6 se acoplan las ruedas delanteras al eje que tiene puesta la carcasa. Paso 7, se atornilla el tablero de circuitos a la carcasa. En el paso 8 se ajusta el tablero. En el paso 9 se atornilla la Raspberry Pi a la carcasa y en el paso 10 se ajusta. En el paso 11 se acopla la batería a la carcasa. En el paso 12 se ajusta la batería en la carcasa. En el paso 13 se pone el pistón que va a empujar las heces luego de que sean almacenadas. Paso 14 se ajusta. En el paso 15 se acopla la pala a la carcasa ya casi terminada. En el paso 16 se ajusta la pala y en el paso 17 se acopla la parte de arriba del chasis, básicamente la tapa. En el paso 18 se ajusta la tapa y en el paso 19 y 20 se atornillan y ajustan la Pixie Cam para el Machine Vision a la carcasa del dispositivo. Una vez ya armado, pasamos a nuestra guía de instalación, el cual para instalar este dispositivo debe ser colocado en una esquina del corral, con la pala a una cara de las paredes opuestas donde se encuentre. Para el primer arranque hay que pararse enfrente de la cámara Machine Vision y hacer una señal de bien con el puño y un pulgar para arriba. De esta forma, el dispositivo va a entender que está armado y va a empezar a hacer su primera limpieza. Para nuestra guía de mantenimiento, el dispositivo se basa en limpiar con una pala con agua, así se llena de una manguera bien con una cubeta y alguna herramienta de preferencia.
siempre que esta herramienta no sea letal para evitar el desgaste de la pala y rociar la cáscara con anticorrosivo para evitar la corrosión en contacto con las heces. En nuestra guía de seguridad, nosotros identificamos cuáles eran los peligros que para un posible operador presentaba nuestro dispositivo. Entre las posibles fallas podían encontrarse el desgaste de la pala, lo cual puede llevar a cortaduras, golpes, entre otros daños al usuario. Una mala conexión en el cableado puede causar cortocircuitos, que se electrocute, entre otros. Iluminación inadecuada puede ocasionar fallas en el proceso de identificación de las heces, que no se acople bien las piezas. Esto puede ocasionar un desarme inoportuno o que una de las piezas puede fallar y puede hacer una mala práctica de nuestro dispositivo. Y luego de verificarse que el ensamble esté correctamente, debe el dispositivo dejarse conectado a la energía de la calle 120 voltios AC durante 2 horas para cargar completamente la batería y poder hacer un proceso completo. El dispositivo debe ser colocado en una de las esquinas del corral, como se había mencionado anteriormente. Luego debe evacuarse todos los chivos del corral y por fin este dispositivo volverá a la esquina luego de hacer su trabajo de limpieza. Para el troubleshooting, nosotros recomendamos que para cualquier inconveniente llamar a cualquiera de estos 3 números y recibirá asistencia inmediata. Gracias.